Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. A ahorrar se dijo. Los colombianos no somos los más dados a ahorrar, pero aún así hay billonarias sumas de dinero guardadas en cuentas de ahorros, CDTs, en billeteras digitales y hasta en alcancías. Hablaremos con un experto para conocer más sobre la importancia de cultivar este buen hábito. Bajó el desempleo, pero levemente. El DANE reportó hoy un descenso no muy significativo en la tasa de desocupación durante el mes de septiembre. Quedó por encima del 9%. Ya viene Víctor Grosso con los detalles de este informe. Nuevo recorte en la tasa de interés. La Junta Directiva del Banco de la República aprobó una rebaja de 50 puntos básicos en la llamada tasa de intervención. De nuevo, el ministro de Hacienda quedó inconforme. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del Día Mundial del Ahorro que se celebra justamente hoy. Una fecha ideal para estimular a la gente a que empiece o fortalezca este buen hábito de guardar dinero para cuando vengan las necesidades o el momento de cumplir las anheladas metas. Para hablar de este tema saludo a don Carlos Correa, él es el CEO de la firma Mejor CDT, especializada precisamente en este tipo de instrumentos de ahorro. Señor Correa, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Un saludo para ti y para todos los televidentes que nos acompañan esta noche. Gracias a usted por estar con nosotros. Mire, señor Correa, que a pesar de que en Colombia el ahorro de la gente está muy por debajo del que se registra en otros países, las cifras de dinero depositado en cuentas bancarias o CDTs son significativas. Veamos este reporte, señor Correa, que nos preparó mi compañera Luisa Fernández. Querido colombiano, ¿usted ahorra? Me gusta ser previsiva. Siempre quiero tener un ahorro para algo extra. Que hay veces el salario que uno se gana ya hoy en día no alcanza y no solamente para tratar de surtir uno y para sostenerse. Aunque no es el número ideal, el ahorro de los colombianos está en cifras billonarias, 304 billones de pesos en cuentas de ahorro, 308 billones en CDTs y 71.1 billones en cuentas corrientes. Y en las alcancías que la gente tiene en sus hogares. Pero, ¿dónde es mejor ahorrar? Entidades que estén bajo la supervisión del Estado, bien sea la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Economía Solidaria. O sea, hay una gama de instituciones del Estado que están supervisando a estas entidades. Algunos expertos recomiendan que además de guardar el dinero, hay que invertirlo y así generar ganancias a futuro. Incluso hay una gente que ya está haciendo e-trading o plataformas para meter en acciones. Todo eso es lo que nos permite crecer como país y nuestros propios ahorros que están cada vez más grandes. Recuerde que para ahorrar hay que tener voluntad. Puede empezar en cualquier momento, guardando en una alcancía o en una billetera digital y con 20.000 o 50.000 pesos quincenales. Lo importante es cultivar este buen hábito. Tenemos CDTs que podemos abrir desde 50.000 pesos y tenemos clientes que en este momento tienen una cuenta de ahorro con propósito. El ahorro puede salvarlo de muchas circunstancias difíciles en su vida, o mejor aún, le ayudará a alcanzar sus metas y realizar sus sueños. Señor Correa, pues ese es el panorama del ahorro en Colombia, pero quería profundizar con usted en algunos aspectos muy importantes sobre el ahorro. Y quisiera empezar por preguntarle, usted que es experto en la materia, ¿todas las personas podríamos y deberíamos ahorrar o esto es un hábito destinado solo para aquellos a quienes les sobra dinero al final de su quincena? De hecho, el consejo para todas las personas es cuando recibamos la quincena, ahorrar una parte y después sí gastar todo lo demás. De esa manera, no importa cuánto dinero recibamos, nos queda más fácil empezar a ahorrar una parte. Si yo empiezo y recibo todo mi sueldo y me lo gasto y luego ahorro lo que me queda, es mucho más difícil ahorrar que recibir de mi sueldo, separar una parte y después sí gastar todo lo demás. ¿Y uno debería ahorrar un porcentaje fijo de sus ingresos o eventualmente esa cuota, por ejemplo, puede ser, digamos, móvil, dinámica, dependiendo de las circunstancias de cada mes? Lo ideal sería ahorrar un porcentaje que vaya entre el 5 y el 20% del sueldo. Para poder llegar a esto también es importante que el costo de la vivienda, el costo del arriendo no supere más del 30%. Si usted está pagando más del 30% de su vivienda y vive solo o vive en un núcleo familiar y los ingresos de todo el núcleo representan más del 30%, el arriendo le está representando más del 30%, es recomendable bajar un poco ese gasto para que quede espacio para ahorrar. Y ideal entre el 5 y el 20%, donde el 20% es el monto ideal.
Mucha gente ahorra pensando en que de pronto venga ese periodo de vacas flacas, como lo llaman, o alguna emergencia que no faltan por ahí en los hogares. Pero otros se proponen algunas metas, por ejemplo, de vivienda, de carro, para estudiar. Por lo que usted ha visto, ¿qué tipo de metas son las que más se fija la gente a la hora de querer ahorrar? Esto depende mucho si las familias tienen hijos o no tienen hijos. Aquellos que no tienen hijos están buscando ahorrar para un viaje al exterior, unas vacaciones, una maestría o la compra de un primer vehículo. Mientras aquellos que ya tienen un núcleo familiar con una hija o un hijo están pensando en la educación de sus hijos y el propósito principal está orientado a poder pagar la universidad. Le quiero hacer una pregunta que mucha gente le hace a uno. ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar, por ejemplo, en una cuenta de ahorros y en un CDT? Porque entiendo que hay diferencias no solamente de la disponibilidad de los ahorros, sino también del rendimiento que ofrecen. Ambas son atractivas oportunidades para que la gente les saque el jugo. Lo importante es entender las diferencias que tiene cada una. En la cuenta de ahorro, yo puedo acceder a mi dinero de un día para otro. En cualquier momento puedo retirarlo si llego a tener una necesidad, lo cual me brinda gran flexibilidad y gran libertad en caso de que llegue a necesitar ese dinero. Por otro lado, en los CDTs no puedo tocar mi dinero hasta cierto plazo que yo tracé con el banco. Sin embargo, producto de que estoy definiendo un plazo desde el comienzo, la rentabilidad puede llegar a ser más alta. En las cuentas de ahorro puedo retirar mi dinero, pero la rentabilidad me la pueden cambiar. En los CDTs no lo puedo tocar, pero la rentabilidad permanece fija todo el tiempo. Si tengo mucho tiempo para esperar, un CDT puede ser muy bueno. Si puedo llegar a necesitar la plata antes de tiempo, una cuenta de ahorro de alta rentabilidad puede llegar a ser ideal. Usted dice, en una cuenta de ahorros uno tiene el dinero a la vista, como llaman, disponible y se lo puede uno llevar en cualquier momento. En un CDT, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, comprometí el dinero en el CDT a un año y a los 8 meses, por ejemplo, lo necesito urgentemente y lo quiero retirar? ¿Qué puede pasar ahí? En ese caso, por norma en Colombia no se puede retirar el dinero del CDT antes del vencimiento, pero el CDT es un título valor que yo puedo ir a una comisionista de bolsa o que puedo transar con un familiar o un amigo para que él me compre el título y yo reciba dinero. En el caso, por ejemplo, de los clientes de Mejor CDT, tienen un beneficio exclusivo en el cual pueden retirar hasta 10 millones de pesos sin costo alguno cuando llegan a tener una emergencia, donde Mejor CDT se vuelve ese amigo. Así que lo mejor es tener cuidado y definir qué tan pronto va a necesitar uno ese dinero para ver si es mejor una cuenta de ahorros o un CDT. ¿Cómo sabe uno, señor Correa, cuál entidad ofrece una mejor tasa de retorno, por ejemplo, por un CDT? ¿Hay una forma de comparar? Resulta que todos los bancos tienen un segmento de crédito diferente el uno y el otro. Por ejemplo, un préstamo que vaya a vivienda son préstamos de mucho plazo, de 5 años, 10 años, 15 años, mientras que bancos que presten en tarjetas de crédito son préstamos de consumo más cortos. ¿Esto en qué se traduce? Que todos los bancos ofrecen diferentes rentabilidades para diferentes plazos, de manera que los colombianos, cuando queramos encontrar el banco más rentable, tenemos que comparar banco por banco para ver cuál es el que está entregando la mejor rentabilidad. No todos ofrecen la mejor tasa a 3 meses, no todos ofrecen la mejor tasa a 6 meses, no todos ofrecen la mejor tasa a un año. Se pueden consultar diferentes plataformas en Internet que prestan el servicio de comparación completamente gratuita, incluyendo, por ejemplo, a mejorcdt.com. Justamente, ¿cómo funciona esta firma que usted bien representa, Mejor CDT? Hay uno entra a una página, me imagino que se llamará Mejor CDT, ¿y qué puedo hacer ahí? ¿Cómo simulo yo, digamos, la posibilidad de un ahorro en un CDT? Entrando a la página pueden consultar cualquier monto que quieran, desde 50.000, 100.000, 1 millón, 10 millones, 100 millones, el monto que deseen. Van a poder ingresar ese monto y van a poder tener una comparación con las principales entidades bancarias del país para que conozcan cuánto ofrece cada una de ellas, cuánto plazo hay que esperar, de manera que puedan entender cuál es la más rentable. Y una vez que ya han escogido esa más rentable, a través de Mejor CDT pueden abrir su CDT en esa entidad completamente gratis. Esto no tiene ningún costo para los usuarios, con la misma tasa que ya ofrece la entidad bancaria, porque los bancos son los que le pagan a Mejor CDT. Y una vez que el usuario abre el CDT a través de Mejor CDT, puede manejarlo desde una aplicación, saber cuál va a ser la fecha de su vencimiento e incluso retirar hasta 10 millones de pesos completamente gratis. Todos estos beneficios gratis porque le cobramos a los bancos y los bancos utilizan a Mejor CDT porque es un canal digital más eficiente y más barato que abrir nuevas oficinas. Aclaremos una cosa, como un CDT se puede abrir a diferentes temporalidades, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, ¿la tasa de retorno es diferente según ese periodo? ¿Es mayor a más plazo o no necesariamente? Suele ser mayor a más plazo, pero también hay que tener en cuenta lo que está pasando en la economía.
Hoy, por ejemplo, el Banco de la República en Colombia nos dijo, voy a bajar la tasa de intervención, que en palabras simples para todos es a cuánto le presta el Banco de la República a los otros bancos. Si todos los demás bancos saben que el Banco de la República ya bajó la tasa y las perspectivas de inflación para el próximo año son más bajas, se espera en general que el próximo año las rentabilidades de los CDTs estén más bajas. De manera que hay algunos bancos que están entregando rentabilidades más altas a corto plazo, mientras otros terminan siendo más atractivos a un año. Hoy es un gran momento para que las personas aprovechen las tasas que están todavía por encima del 11% y abran su CDT a un año o a un año y medio más, puesto que dentro de ese tiempo las tasas van a estar más bajas de lo que están hoy. Dicen por ahí, señor Correa, que llega un momento en la vida en que uno tiene que pasar del ahorro a la inversión, que no solamente es cuestión de meter plata, digamos, en una cuenta o en un CDT, sino que llega un momento en que hay que incursionar en otro mundo un poquito más sofisticado, que son las inversiones, porque generan más retorno. ¿Es verdad? ¿Así debería ser? ¿Cuál podría ser el momento ideal en que yo pase del ahorro simplemente a la inversión? Las mejores inversiones son las que yo puedo tomar riesgo y en caso de que yo pierda ese dinero, no es el fin del mundo para mí. Y la mejor manera para llegar a ese punto es inicialmente construir un fondo de emergencias. Que esto significa un ahorro o una inversión que yo pueda tomar de un momento para otro, equivalente a 6 meses de mis costos de vida. Si yo voy ahorrando poco a poco y logro mantenerme por 6 meses ante una eventualidad, ante una situación en la que me quede sin empleo o que tenga alguna calamidad que necesite ese dinero, yo puedo usar ese fondo de emergencia sin tener que tocar las otras inversiones que haga, lo que me va a permitir poder tener mi dinero guardado en el fondo de emergencias y adicional tomar mucho más riesgo o periodos más largos de inversión a través de inversiones alternativas al fondo de emergencias. Entonces, pasar del ahorro a la inversión arranca por hacer un ahorrito que me permita sobrevivir de 6 meses, lo podemos llamar el fondo de emergencias, y después, con eso está armado, hacer unos ahorros extra, unas inversiones extra a mayor riesgo, mayor plazo en otros productos de inversión. Pues señor Correa, interesantes sus explicaciones y muy apropiadas, sobre todo hoy que se celebra precisamente, como decíamos al comienzo, el Día Mundial del Ahorro. Muchas gracias y ojalá muchos más colombianos nos animemos a ahorrar juiciosamente. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Ya son 1.8 millones de personas las que están ahorrando e invirtiendo en CDTs en Colombia y esperamos que este número llegue a un porcentaje más alto, como ya lo es en Estados Unidos en el 11% o el 14% que ya es en Europa. Bueno, pues interesantes cifras también. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Feliz noche para todos. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere, desde mañana nuevos documentos se deben entregar a los consumidores de manera electrónica. Ya les cuento los detalles. Gracias por continuar en Signo Pesos y llega don Víctor Grosso con otras noticias, en este caso don Víctor sobre el mercado laboral. Sobre el desempleo, don Henry, buenas noches para los televidentes. Hoy una jornada de cierre de mes muy movida en materia económica y dentro de los datos que se conocieron estuvieron las más recientes cifras del mercado laboral de nuestro país correspondientes al mes de septiembre de este año. Hace un mes aquí mismo les contábamos cuando conocimos los datos de agosto que se había debilitado en ese momento el mercado laboral con una pequeña subida en el desempleo. Ahora la noticia es relativamente positiva, don Henry, porque hay una caída pequeñita, pero bueno, vuelve a caer el desempleo en Colombia y estos fueron los datos que nos reportó el DANE durante la jornada de hoy. El desempleo en septiembre del año 2023 estaba en el 9,3% y el dato revelado hoy fue de 9,1%, pequeña disminución, pero hay caída en la tasa de desempleo. Esto podría estar muy explicado, don Henry, con esa aceleración que poco a poco presenta la economía colombiana, en buena medida también porque las tasas de interés siguen bajando en el país. Debo suponer que si bajó el desempleo es porque se generaron muchos más empleos. ¿En todos los sectores por igual o cambia? No, ahí es donde se ven como una cosa no muy pareja. Sí se generaron puestos de trabajo, pero ahí digamos está como el lunar de esta cifra porque ya no se están generando tantos puestos de trabajo como en los meses anteriores. Aquí muy pegadito donde usted se encuentra, me lo voy a acercar, sí, se ve este número que dice 107. Eso quiere decir que en el último año se crearon 107.000 puestos de trabajo. Hay más de 23 millones de personas laborales
laborando en Colombia, tanto aquellos que tienen un empleo formal como los que tienen un empleo informal. Y mire, en la parte superior de este cuadrito, que cada vez entienden más nuestros televidentes, están los sectores que generaron más puestos de trabajo. Las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios, en la mitad está la cifra, crearon 176.000 puestos de trabajo. El sector alojamiento y servicios de comida, restaurantes y hoteles, 137.000 puestos de trabajo. El sector agro, que viene aportándole mucho a la economía, creó 97.000 puestos de trabajo. El sector de servicios públicos creó 89.000 puestos de trabajo. Y en la parte inferior de la tabla vemos los sectores que más destruyeron. Entonces, en el neto, pues nos da esa cifra de 107.000. Y mire, los que destruyeron puestos de trabajo, dentro de los que destruyeron está el sector público, están las actividades financieras, el sector financiero, el sector telecomunicaciones, y por aquí el sector que más destruyó empleos fue el de transporte y almacenamiento. Bueno, de todas maneras la cifra es positiva en la medida en que también estamos en un dígito que anhelábamos mucho hace unos meses que volviéramos, porque casi que no logramos bajar a desempleo de un dígito. Así es, y bueno, veremos cómo las tasas de interés del Banco de la República siguen impactando positivamente al mercado laboral. Y otra de las noticias, don Víctor, lo sabe usted muy bien, que fue muy importante en el día de hoy, tiene que ver con el Banco de la República, porque nuevamente bajó las tasas de interés de referencia, lo hizo al 9,75%. Sin embargo, no fue una decisión unánime en la Junta del emisor. El ministro de Hacienda insiste en que las tasas deberían haber bajado de una manera más acelerada para poder reactivar la economía. El ministro Ricardo Bonilla explicó por qué se debería mantener una tasa más baja a fin de que se pueda estimular la economía. La reducción fue de 50 puntos básicos y no de 75 como él lo venía reclamando. Persiste la diferencia en términos de cuál es el monto a reducir. Nuevamente, por mayoría, solo se reduce 50 puntos la tasa de intervención y llega a 9,75. Desafortunadamente, para esta ocasión, se mezclaron la incertidumbre de las elecciones de Estados Unidos y el impacto que ha tenido esto sobre las tasas de cambio en toda América Latina y el ruido generado por la discusión del Sistema General de Participaciones. Y en otras noticias, a partir de mañana, las empresas de servicios públicos domiciliarios, las aerolíneas, las empresas de cine, de teatro y muchas otras deberán entregar soportes electrónicos de sus transacciones a los compradores, a sus clientes. La directora de Gestión de Impuestos de la DIAN, Cecilia Rico, nos cuenta cómo va a ser esto. El próximo viernes 1 de noviembre finaliza el calendario de implementación de los documentos electrónicos equivalentes a la factura. Las empresas de servicios públicos domiciliarios, así como aquellas que prestan el servicio de transporte de pasajeros intermunicipal, los extractos de los fondos de pensiones y cesantías, boletas de ingreso a cine o eventos masivos de artes y espectáculos públicos, deberán entregar soporte a los compradores de las transacciones realizadas. Recuerde exigir la factura, porque al hacerlo garantiza que el IVA, el impoconsumo que pagó, llegue al Estado. De igual manera les sirve para deducir el 1% de las compras que haya realizado en su próxima declaración de renta. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La siguiente es la lista de países donde comparativamente sale más caro adquirir 1 gigabyte de datos en Internet móvil. En primer lugar, Suiza, luego Estados Unidos, luego Nueva Zelanda, Canadá y Corea del Sur. Y aunque muchos creemos que en Colombia este servicio es muy costoso, la verdad es que nuestro país aparece muy abajo en esta lista que incluye a docenas de naciones. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.